Cuando República Democrática del Congo se clasificó al repechaje intercontinental, yo pensé, bueno, obviamente van al Mundial. Son los mejores de ese repechaje, no hay nadie que les pueda competir. De hecho, hubiese pensado lo mismo de cualquier selección africana que caiga en el repechaje, porque es obvio que era la confederación más fuerte que iba a llevar un equipo ahí. Más que nada porque era Bolivia quien había llevado a Sudamérica, y si hubiese sido Venezuela era un poco lo mismo, ¿no? Igualmente no le tocó contra el sudamericano, pero si hubiese tocado contra el sudamericano, hubiese apostado de todas formas por el equipo africano. Me parece que es evidente que es la confederación, que pasa lo mismo con Europa, pero el tema es que Europa no juega intercontinentalmente, juega solamente de forma zonal el repechaje, pero es la confederación que se le quedan mejores equipos afuera, junto con Europa. Pero tuvo que enfrentarse a Jamaica y jugó un partido pésimo. A mi parecer, un partido decepcionante donde contra una selección que ya había demostrado que no era buena porque no había podido pasar las eliminatorias de CONCACAF, donde era candidata y encima después le tuvo que ganar a Nueva Caledonia y le ganó por esto. Y contra los de Congo tuvieron un partido muy parejo. Y eso me hizo pensar que en el Mundial le iban a perder en primera ronda indiscutidamente. Capaz le podían ganar un partido a Uzbekistán si se les daba así. Hasta yo no le tenía demasiada fe para eso. Y bueno, yo estaba expectante. Sabía que tenían un buenos jugadores, pero yo pensaba que pese a esto no les iba a ir muy bien. Debo decir que me sorprendieron. Debo decir que esas conclusiones que había sacado con ese partido de repechaje no eran unas buenas conclusiones. Al contrario, eran unas conclusiones que habían sido bajo una base de datos, por así decirlo, bajo un criterio muy pequeño. Claro, un partido malo lo puede tener cualquiera, ¿no? Quizás es por el contexto, por la expresión de ir al Mundial. Realmente tuvieron un Mundial dignísimo. Un gran Mundial, diría yo. Obviamente, en el contexto de esta selección, un Mundial histórico. Hoy despedimos a República Democrática del Congo, una selección africana que vuelve al Mundial después de muchísimo tiempo y que intentaba hacer historia y que lo logró. Hizo un muy buen desempeño. ¿Cómo llegaba? ¿Qué se esperaba? ¿Y qué terminó pasando? Es lo que vamos a dar en este video para despedir a esta selección africana, que fue una de las tantas que se cayó en el octavos de final. Bueno, esto ya un poco, la introducción fue un poco como la previa, ¿no? Como lo que se esperaba, ¿no? Pero África tiene una característica en los últimos tiempos y es que a favor de lo que es la ley Bosman, a favor de lo que es la globalización del fútbol europeo, ha tenido la capacidad de llevar prácticamente toda África a Europa. No toda, ¿no? Pero el hecho de que la mayoría de equipos africanos ya no se nutren de sus selecciones de los propios equipos de África, sino que al contrario lo hacen de la mayoría de equipos europeos. Esto se da por muchos factores, algunos de las propias escuelas de scouting, otros de que las ligas de África son más vistas y los jugadores se van de ahí, y otras de que directamente son jugadores que no han nacido en sus países donde juegan la selección, sino que simplemente tienen padres o tienen familia más adelante, ¿no? Abuelos o de alguna forma, no habiendo nacido en ese país, pueden jugar igual por su sangre. Que me parece obviamente que está muy bien porque cada uno tiene derecho a representar lo que se siente identificado, ¿no? Esto está claro, no es una crítica, sino es una realidad. El punto es que, claro, Congo es uno de esos países en que justamente no tiene tantos jugadores nacidos en el propio Congo. Esto está claro. Y eso le favorece en el sentido de que se desarrollan en ligas futbolísticamente mejores. Obviamente, África, al ser el continente más cerca de Europa, quizás también más conectado, por un tema lógico de lo que fue las antiguas colonias, están más conectados, quieras o no, o sea, no es una cuestión de querer, de amistad, sino de historia, también tienen esa posibilidad de estar más cerca, ¿no? Si Sudamérica estuviese al lado de Europa, pasaría lo mismo de forma más clara, ¿no? Capaz que un jugador salte de Europa, de Sudamérica a Europa es más difícil por un tema de distancia, por un tema cultural, no tanto con lo de África. Bueno, estoy dando muchas vueltas, pero es importante explicar esto porque es parte del gran contexto que tiene Congo. Y Congo llega a este mundial a través de mucho tiempo de espera. Recordemos que había participado bajo el nombre de Zaire en la década del 70, no le fue nada bien, de hecho perdió un partido por goleada absurdamente 8-0 contra la selección de Yugoslavia. Ya este mundial como una selección completamente más preparada, nada que ver con lo que había sido antes. Era una selección que aspiraba con los mejores terceros a lograr meterse en el octavos de final. No es que no podía apuntar a más, pero teniendo en cuenta de que si quedas tercero, seguramente vayas a enfrentarte con tu rival que sea muy complicado. Si bien es verdad que puedes tener un poco de suerte y no tocarte uno tan difícil, lo más probable es que termines perdiendo quedando como tercero, ¿no? Entonces, la expectativa era esa, más que nada porque le tocó un grupo con
Portugal y Colombia, dos selecciones muy buenas y que tenías que vencerle alguna de las dos como para poder quedarte por encima. Y después con Uzbekistán, que era una selección parecida en el sentido de que son selecciones que tienen pocos mundiales encima, en este caso Uzbekistán debutante, pero Uzbekistán con muchas menos figuras. Y bueno, llegaban a través del repechaje, ¿no? Ellas no habían podido clasificarse directamente. Habían estado en el mundial pasado jugando un partido para ir al mundial, o sea, también jugaron el repechaje zonal que tenía África antes, lo perdieron. No han tenido grandes participaciones de Copa Africana a nivel de ganarla ni eso. Lo que sí es que son una de las mejores ligas de África, ¿no? Han tenido equipos en el Mundial de Clubes en los últimos tiempos, pero no mucho más. Y llegan al Mundial y tienen que jugar contra Portugal, un duro rival. Y la verdad es que si bien es un partido en el que podemos criticar a Portugal gravemente porque fue un pésimo partido de la selección lusa, donde la verdad es que no pudieron tener un juego colectivo, el Congo saca un empate, y un empate que es merecido. Y uno podría pensar que Portugal tuvo un mal partido y ya, otros pueden pensar que la verdad es que el Congo tuvo inferencia en ese mal desempeño. La realidad es que es una pregunta que todavía no me termino de responder porque no vi tanto a Portugal después por un tema de horarios de trabajo, no lo puedo ver. Quizás no lo pude ver tan concentrado. Hoy, por ejemplo, lo voy a ver jugar. Pero te diría que hubo mérito de Congo teniendo en cuenta partidos previos que había visto de Portugal antes del Mundial. Logran empatar el partido. La verdad es que no hacen un gran desempeño. No es su mejor partido, a mi parecer. Pero logran... El mejor partido, vamos a ver cuál es. Pero que igual es relativo. Pero lo importante es que a través de sus figuras, a través de cierto poder ofensivo y cierto aguante defensivo, más que nada el arquero en Basi, saca un empate que los dejaba muy bien parados, porque el punto más que nada del Congo era sacar un empate para después, ganando a Uzbekistán, tener 4 puntos y clasificarte como un mejor tercero. Ese era el objetivo que tenían ellos, al menos era lo lógico. Sacas un empate contra las dos más difíciles, después te ganas al otro, y como jugabas encima de la última fecha, tenías muchas posibilidades de quedarte con ese lugar. Consiguieron ese empate. Después contra Colombia es un partido que se les complica un poco más, no juegan mal, pero merecen perder. Colombia, recordemos que son las mejores selecciones de este mundial, así que tampoco hay mucha vuelta. Más que en la fase de grupos, Colombia les fue muy bien. Ahora vamos a ver cómo le va a partir de ahora, que igualmente ya vimos que pasó una ronda, pero que mañana juega la otra, que quizás es la más clave y la más determinante para la selección. Y le toca el partido contra Uzbekistán. Es el partido más importante de su historia porque les permitía ganando clasificarse a la siguiente instancia. Y lo logran merecidamente. Es verdad que sufren, da la impresión de que es una selección que en defensa no está bien, pero que tiene buenos defensores, ¿no? Es curioso, ¿no? Como que los cortes defensivos en el área, tiene jugadas épicas, tiene momentos donde físicamente vencen los jugadores congoleños contra jugadores buenos de los rivales en los duelos en el área o los duelos defensivos, y también un arquero extraordinario que tapó un montón de cosas durante toda la fase de grupos y también en el partido de sexavos, pero que le cuesta defenderse, ¿no? Como que no logra anular a sus rivales defensivamente, sino que corta en las últimas instancias con sus defensores o arquero. Se le complica un poco el partido porque arranca perdiendo por una jugada con un error bastante garrafal en defensa, pero es un golazo igualmente, y después lo dan vuelta. Eso es lo importante, no logran dar vuelta un partido contra una selección que también quería ganar, más allá de que estaba casi eliminada, y se meten a la siguiente instancia. Y les tocaba Inglaterra, que era una selección interesante porque sabíamos que Inglaterra había tenido un partido... Inglaterra, hoy sabemos ya, después grabando este video, que ya está en cuartos de final, ¿no? Pero no venía muy bien Inglaterra, había tenido una fase de grupos un poco rara, un poco irregular, que había ganado muy bien contra Croacia, pero después se había empatado con Ghana, que era una selección africana justamente, y que había sido una selección que se había plantado defensivamente, como quizás sabíamos que lo podía hacer el Congo, y de repente a los 7 minutos del partido ya estaba ganando el Congo 1-0 con gol de Sipeng, un muy buen gol. La verdad es que después parecía que lo aguantaban. La realidad es que, siendo justos, lo aguantaban en base a su arquero, ¿no? Porque la verdad es que estaba tapando todo, pero pasaba el tiempo y da la sensación de que cada vez más se podía concretar esa victoria, ¿no? Porque no llegaban los goles de ingleses, terminaba el primer tiempo, avanzaba el segundo, llegaba el cooling break del segundo, quedaba el último tramito, todavía estaba 1-0, y cada vez, si bien al principio el arquero tapaba un montón de pelotas y estaba muy acorralado, ganaba confianza el Congo y se paraba mejor, encontraba más solidez, pero bueno, apareció Harry Kane, y cuando aparece un Harry Kane en el área con esa calidad, con ese nivel de definición, no pudiste hacer nada. Más que nada el segundo gol es una demostración clavísima, es una de las jugadas que le mostraría a una persona que quiera defender o atacar el concepto de jerarquía, ¿no? De talento, de lo que puede ser un jugador determinante, ¿no? Un tipo la agarra de espaldas en el borde del área, con marca incluida, pero el tipo avanza un poco, se da media vuelta y rompe el arco, porque no tiene nada que hacer. Si un tipo está así, no lo puede frenar. Y termina perdiendo y se queda fuera, así como así. Y dio pelea, fue un partido muy interesante, compitió,
pero no le dio, no aguantó. Y nuevamente, ¿no? Da la sensación de que es una selección que por su tipo de nombres, por sus jugadores, podría ser un poco más ofensiva. Y esto ya lo hablamos en varios lugares, el sentimiento de inferioridad que tienen las selecciones sudamericanas, a veces africanas, asiáticas, ¿no? Que a veces tienen recursos como para hacer partidos planteados de otra manera, pero deciden igual plantearlos de formas más defensivas, porque quizás piensan de que es la forma más probable de conseguir resultados. Yo no creo que sea así, pero bueno, esto depende del técnico también, ¿no? Congo hizo un muy buen mundial, compitió hasta el final y la verdad es que hay que ver si van al siguiente, porque en África es realmente imposible decidir quién va. Se salvo por Marruecos y quizás por Senegal, te diría que todos los demás, no sé si van al mundial que viene. Es posible que muchas sí, pero es posible que muchas no. Esto es así. En África no puedes confiarte nunca porque están muchas selecciones en un estado de intermedio que te pueden dejar fuera, como pasó con Cabo Verde, que Cabo Verde fue una sorpresa este mundial que se clasifique y terminó llegando súper lejos, terminó haciendo las cosas súper bien. Entonces, bueno, veremos si va al mundial que viene el Congo, es posible que no vaya o es posible que sí, veremos cómo le va la Copa África, obviamente haremos seguimiento de todo lo que pase en el fútbol de selecciones de cada continente en todo este tiempo, pero la verdad es que siempre que tenés esa experiencia mundialista te tiene que servir. Hay que ver qué tipo de proyecto tiene a futuro esta selección, hay que ver cómo llegó hasta este lugar, hay muchos factores que obviamente desconozco y que por eso me evitan poder dar una reflexión un poco más concreta, pero la realidad es que lo que consiguieron a nivel, lo competitivo que pudieron ser, lo que consiguieron a nivel, el plantel que llegaron a tener, un plantel con muy buenas figuras y a priori que esto tiende a ser así cada vez más y que si tenés un proyecto mejor a largo plazo te va a ir mejor, me parece una selección que puede tener resultados muy interesantes y quien te dice romper una que otra barrera más en el mundial que viene si es que clasifican. Así que bueno, chau República Democrática del Congo. Tengo que decir que me sorprendiste gratamente y que no esperaba tanto de vos y que finalmente te viste muy bien. No es una sorpresa, pero al menos a mí me dejó una sensación más positiva de la que me esperaba.